Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo andan? Estamos por aquí en un nuevo directo de Mindalia Televisión. Mi nombre es Valentina y estoy aquí desde el lado de nuestra casa y nuestra familia, que nos encanta siempre recibirlos y tenerlos aquí con nosotros. Voy a ir saludando a la gente que se está conectando, a Beto Tenorio, a Guadalupe, a ver a Seño Cardena, tenemos a Cerezo Vipau, tenemos a Sandra Luz Valverde, a ver quién más, muchos fueguitos por allí que me encantan, un corazón, muchas gracias, Cecilia Mex. Bueno, vamos a hacer el saludo a todas las personas extensivo, pues se van a ir conectando cada vez más, así que hacemos este saludo grande y enorme para quien esté ahora en directo, pero también para quien verá este directo en diferido. Recuerden que siempre quedan todos guardados en nuestro Instagram para que puedan volver a verlos, y también la invitación a que compartan y hagan llegar esta información a muchos más lugares y rincones en el mundo. Gracias también a ustedes por su tiempo y su aportación. Te estoy respondiendo ahí a Sandra Luz Valverde, que nos agradece. La verdad es que siempre el agradecimiento de mi lado es hacia todos ustedes, porque gracias a que están aquí presentes y a que tienen ganas de hacer todo este, si se podría decir trabajo, pero crecimiento y trabajo en la conciencia de cada uno de nosotros, es que podemos hacer estos directos. Gracias también a Maxi Moreno, la verdad es que disfruto muchísimo de hacer estos directos con todos ustedes y estar aquí compartiendo con nuestros especialistas y con ustedes. Le voy a enviar la solicitud a la especialista que nos va a acompañar en este directo. Vamos a estar con Sofía Nacal, que le voy a enviar la solicitud mientras nosotros nos vamos conectando a poco, mientras de alguna forma se van poniendo cómodos. Así que yo le voy a ir enviando la solicitud a ella para que se conecte, para que nos acompañe. Y mientras tanto, si quieren contarnos de dónde nos están viendo, que a mí me gusta mucho leer de dónde nos ven, porque la verdad ahí tomo dimensión de que estamos en tantos lugares. Solicitud a Sofía para que se conecte, para que esté por aquí con todos nosotros. Ahí está, ya la tenemos. Hola, hola ¿Todo bien? a todos. Bien, ¿me escuchan bien? ¿Cómo estás? Sí, perfecto, yo te escucho re bien. Cualquier Bueno, cosita, buenísimo. siempre estamos ahí abiertos a que cualquier cosa que suceda, nosotros estamos muy atentos a los comentarios. Así que, bueno, primero, saludos a las distintas partes del mundo, a Miami, México, España. Tenemos a tanta gente presente que la verdad siempre es un placer tener a tanta gente de tantos lados del mundo. Un regocijo y una felicidad interna muy linda, así que muchas, muchas gracias. Para quien se esté conectando en este último momento, le quiero contar que estamos con Sofía Nacal, que es nuestra especialista del día de hoy, de quien nos va a hablar de un tema muy interesante que yo le adelanté a Sofía, que la verdad lo he escuchado al pasar y capaz que alguien del otro lado también, así que yo les invito a que se queden presentes, a que escuchen muy atentamente, porque me parece una herramienta muy linda y también para tener una alternativa de tantas herramientas que tenemos, poder seguir aprendiendo y seguir creciendo. Vamos a hablar sobre huevos Johnny. Libera las memorias del sagrado femenino. Ella es maestra de cristaloterapia, huevo Johnny y danza alquimia, con 20 años de práctica, donde en todo esto también enseña su propio método, combinando alquimia, psicología junguiana, lectura emocional del cuerpo, cristales y flores, y también gestiona un jardín botánico y una escuela online, así que la verdad es increíble esta versatilidad y esta multiplicidad que tiene Sofía para poder compartirnos y ofrecernos en este directo, así que la verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Como siempre, yo soy muy insistente con esto, que yo creo que la gente que está en todos los directos debe decir, siempre lo insiste, es que yo quiero que puedan aprovechar
que pregunten, que consulten, que aprovechen el espacio, que puedan aprovechar a nuestros especialistas que los tenemos aquí con nosotros. Y ya hecha la invitación y ya insistido con lo mío, ahora quiero escuchar y quiero que aprendamos de tu mano, Sofi, ya entrando en confianza, ¿viste, Sofi? Eh, preguntarte, ¿qué son los huevos Johnny? Claro, esa sería como la primera pregunta, ¿no? Eh, Básicamente los huevitos Johnny, seguramente que han visto por ahí algún video, alguna publicación, que lo han escuchado de alguna amiga, les parecerá muy raro, muy novedoso, de alguna manera una terapia que plantee ponerse piedras en la vagina, es como un gran tabú, ¿no? Es como, yo creo que causa un poco de impresión al principio. La verdad que es una terapia bastante antigua, estamos hablando de hace unos 5.000 años en Asia. Las mujeres taoístas hacían un montón de prácticas, no solamente ponerse un huevo, sino lo que hoy día más conocemos también como Qigong, todas las prácticas taoístas como el masaje de pechos, eh, los distintos masajes, ¿ciertos? De órbitas microcósmicas también, como esta conciencia de alguna manera de nuestra sexualidad y de entender que nuestra energía sexual no es solamente con fines como directamente sexuales, sino que tiene que ver con una energía creativa que está presente en toda la naturaleza y que justamente en nuestro chakra 1, chakra 2, que es donde ponemos el huevo, surge la vida, ahí podemos tener cierto un bebé humano, ahí está nuestro cuerpo emocional, se dice también nuestras aguas. Eh, Obviamente también pueden haber ahí muchas memorias que tienen que ver con nuestras ancestras, ¿cierto? A nivel del útero, todo el tema de la represión femenina. Entonces, cuando hablamos de un huevo, estamos hablando justamente de un elemento de la naturaleza que va a ir a trabajar directamente con esa zona que es la base de la Kundalini y de todo el canal de chakras. Entonces no es solamente algo que va a ser un trabajo a nivel de piso pélvico directamente y sobre nuestra vulva, sobre nuestra vagina, sobre nuestro útero y por con relación sobre nuestras mamas, sino por todo el canal. Entonces, en ese tiempo, ¿cierto? Estamos hablando hace miles de años, había templos de sacerdotisas que estaban dedicados de alguna manera de por vida a ciertas prácticas, ¿cierto? Que eran prácticas totalmente consideradas espirituales. El cuerpo era el templo, entonces se entendía de alguna manera que toda esa energía vital, creativa, sexual, podía redistribuirse al resto del cuerpo con fines de... Ellos hablaban de un concepto que es la inmortalidad, que obviamente un huevo no te va a hacer inmortal, ¿no? Es algo que es como muy simbólico lo que están diciendo, que para mí es no morir en vida de alguna manera o no perder esa vitalidad, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una maestra taoísta, quizás algunos la conocen, se llama Geraldine Layton, es una mujer de aproximadamente 80 años y tú le ves una vitalidad increíble, ¿no? Y lo mismo podemos ver en maestros del Tao como Mantak Chia, ¿cierto? Que ahora lo vemos también en su canal como una persona, podemos decir anciana de alguna manera, que están con una chispa, con una vitalidad que es muy única, que es muy fresca. Y eso tiene que ver con poder redistribuir toda esta energía por el resto del cuerpo. Entonces, los huevitos van a trabajar desde sus distintas características minerales, desde sus propiedades, van a ir haciendo distintos trabajos en esta zona y por ende en todo el canal de chakras, en nuestra forma también en que nos vinculamos con las demás personas y por supuesto van a ir fortaleciendo piso pélvico, evitando desde incontinencia urinaria, mejorar los orgasmos, etcétera, ¿no? Se dice que incluso se genera
como una reflexología vaginal, así como hay personas que nos hacen masajes, por ejemplo, en los pies, ¿cierto? O en las manos. Todo el tema de la reflexología que entiende que en ciertas partes del cuerpo están todos los órganos, ¿cierto? Hemos visto como estas imágenes de los pies, por ejemplo, con todos los órganos. Eso mismo, para los taoístas, está presente en el canal vaginal. Entonces, cada vez que introducimos un huevo, estamos haciendo una reflexología en los anillos internos de la vagina, y eso va generando por correspondencia un alivio, se dice de alguna manera, a el resto de los órganos que están relacionados con ese canal. Entonces, esto tiene que ver también, como decía, con otras prácticas que están asociadas y que por muchos miles de años fueron prácticas herméticas, absolutamente ocultas. No era algo que todos supiéramos, no era algo que estaba, nadie te mostraba un huevo, ¿no? O sea, es algo antiquísimo, pero era totalmente un tabú. En cambio, en esta época de posmodernidad, tenemos como un acceso a estas escuelas herméticas, y no solamente hermético, sino que hoy día, bueno, está todo de alguna manera liberado, ¿no? Y eso tiene de todo, ¿no? Hay gente que lo toma con seriedad, otra que no, hay gente que lo va a malinterpretar. Bueno, genera todo un movimiento, y yo en lo personal llevo en particular con los huevitos Yoni, porque me dedico a la terapia hace más tiempo. Llevo más o menos 13 años ya formando terapeutas, dedicándome a atender más o menos hace unos 15 años a podría decir, unas cientos de mujeres, no sé si alcanzan a llegar a 1000, no podría decir, pero sí he atendido a muchas personas. Hubo un tiempo que atendía de 8 a 10 personas diarias durante varios años, entonces sí he atendido a mucha gente, y lo que yo he visto es especialmente el huevo de obsidiana, que fue el primero al cual yo llegué. Eh, yo llegué de hecho por un diagnóstico de papiloma. En ese tiempo yo había tenido unos dolores, un mal amor, podemos decir, muy fuerte, y me fui a sanar a México. Tomé la decisión en ese momento congelé psicología, que después volví a Chile, la retomé, terminé, por dicha, cerré ese proceso también, pero en ese momento fue como, yo estaba en una crisis emocional tan grande y también a nivel físico, como me quería sanar. Entonces tomé la decisión de parar un poco mi vida, irme a México, y allá en México me encuentro con la maestra obsidiana, de alguna manera que la considero una maestra porque es una piedra de estructura cristalina. Podemos decir que no es un cristal, aunque tú la veas como un cristal. Esta piedra tiene una estructura amorfa, que equivale a decir que cada una de sus moléculas a nivel físico, cómo se ordenan, tiene un corte concoidal y hace que tengan una estructura que no es ordenada, a diferencia de los cuarzos, de los cristales, que son las piedras específicamente que tienen una estructura cristalina perfecta. En el caso de los cuarzos, que son los más comunes en la Tierra, como la amatista, ¿cierto? El cuarzo rosa, tienen una estructura cristalina perfecta, y por eso es que nos van a llevar a un equilibrio. Y en cambio, la obsidiana, esta maestra, tiene una estructura amorfa que nos hace ir a sanar nuestros traumas, aquello que de alguna manera no hemos podido integrar en nuestra vida y que a la larga nos genera patologías como cáncer, papiloma, endometriosis, miomas, pólipos. Todo este tipo de patologías yo he visto en estos años que se ha podido curar, sanar. He visto a muchas mujeres curarse de estas patologías a través del uso de la obsidiana, no solamente del huevito, sino también de hacer un proceso terapéutico, ¿no? Porque implica como abrir un montón de espectros de la sombra, que es este concepto, ¿cierto?, que desarrolla mucho Jung, que es un psicólogo, para los que no lo conocen, después de Freud, como que estuvo muy relacionado
a la alquimia, a profundizar, de alguna manera fue el que llevó la alquimia a la psicología, a su verdadero lugar, y la sacó de un lugar más hermético también, porque en el fondo todas estas ciencias, el Tao, la alquimia, tienen realmente miles de años y podríamos decir que son las medicinas más tradicionales. Lo que pasa es que la sociedad actual en la cual vivimos ha normalizado de alguna manera muy la separación del cuerpo y el alma, ¿no? De la mente y el cuerpo, que tiene que ver con toda esta revolución de irnos especializando cada vez más y de lo que todo debe ser comprobable y de, bueno, todo lo que se viene bardeando a la alquimia desde los 1500, ¿no? Con el asesinato desde las brujas, la persecución de los paganos, etcétera, etcétera, ¿no? Para que vamos a irnos en una historia gigante, pero me refiero que de alguna manera son medicinas que son ancestrales, que ya se han utilizado hace miles de años y que hoy día estamos rescatando como una herramienta más para quien le haga sentido y para quien no, no, nomás, en el fondo, porque yo creo que también la vagina, la mujer, no sé, la tierra, hemos sufrido de alguna manera mucho abuso a nivel histórico, mucha usurpación, mucha ocupación de territorio en todos los sentidos, entonces también es algo que nos tiene que hacer sentido, literalmente. No podemos de alguna manera ir en contra de nuestro miedo, si hay una sensación de precaución, de que esto es peligroso o de que no me hace sentido. En el fondo no hay que ir por ahí, sino por otro lado nomás. Es algo muy personal, muy íntimo, y que la idea de alguna manera es poder hacer también prácticas preliminares, tomar un entendimiento de qué es lo que hace también este tipo de medicina, porque aunque no puede hacer daño, de alguna manera, sí hay que tener ciertas precauciones, ¿no? Como por ejemplo utilizar el tamaño adecuado, utilizar el cristal en el momento idóneo para cada uno. En el fondo, por ejemplo, una persona con un brote psicótico o con una esquizofrenia o con una bipolaridad maltratada o con cualquier psicopatología que esté desbordada, en el fondo, que no pueda movilizarse en su cotidiano de forma normal, entre comillas, que sienta que, no sé, que tiene alucinaciones, una cosa muy exagerada, y ya de alguna manera un diagnóstico psiquiátrico, es alguien que no puede usar obsidiana. Entonces, porque sería muy fuerte como la desestructura de todo lo que, o sea, si ya tiene problemas con el consciente, como que abrir el inconsciente puede ser más dificultoso, entonces en esos casos no se recomienda, ¿no? No sé si la gente tiene alguna pregunta o tú tienes vos tenés alguna pregunta. Creo Yo que estoy lo que te quería, completamente a disposición. lo que te quería preguntar, que era por el momento mi única duda para después ir pasando con algunas de las preguntas de la gente, es que nos contaste de tu experiencia y ahí se me vino como la primer duda y consulta de cuáles fueron los cambios, cuál fue el primer cambio que vos sentiste cuando iniciaste a usar huevo Johnny y cuáles fueron, a partir de eso en consecuencia, cuáles fueron los cambios que fuiste sintiendo. Es que en particular la manera en que yo llegué al huevo de obsidiana fue en compañía de otras obsidianas como el disco, la ombliguera, el espejo, la esfera. Hice un trabajo muy fuerte a nivel psicomágico y entonces la manera en que yo en particular entré a los huevos Johnny, que no es la forma en que otras personas han entrado o que yo invito hoy día a entrar, en el fondo la manera en que yo entré, fue una manera bastante como chamánica, podemos decir, en que fui abriendo vidas pasadas, me fui encontrando en el fondo con ciertas memorias de dolor que me habían marcado en vidas pasadas y que en esta vida, en mi infancia, me habían vuelto a marcar y que me marcaban en mi forma de relacionarme con los demás. Y en el fondo fue como abrir una caja de Pandora y descubrir un montón de aspectos absolutamente desconocidos. Y hay otra gente que llega mucho más
por el tema sexual, porque quiere tener más orgasmos, o no sé, o llega primero usando el rosa, o usando el cristal, o usando el jade, como cada piedra en particular tiene su propia medicina, su propia vibración, su propia frecuencia, y nos va a generar un efecto diferente, y también depende mucho cómo se use. En mi caso, como digo, fue un trabajo muy chamánico en contexto en México, trabajando, haciendo distintos ejercicios, desde vestirse de monja y meterse a una capilla y abrir la memoria de monja y empezar a acordarse de cómo fue cuando fui monja, que era algo que no tenía idea que lo había sido, y entonces después seguir caminando y encontrar, no sé, el momento en que había sido eh, bruja en la Inquisición y que me habían tirado la pierna para allá, la cadera para acá, había sufrido una tortura, sentir ese dolor físico en ese momento. Bueno, toda esa experiencia que estoy contando es con el espejo de obsidiana, en compañía, allá hubiera abierto la puerta con el huevo de obsidiana. Entonces fue todo esto guiado por una maestra mexicana que fue mi primera maestra eh, de la obsidiana, en el fondo, que seguramente muchas personas la conocen. Entonces, esa forma, en el fondo, yo la practiqué mucho tiempo, fui maestra de eso, formé 5 generaciones, eran 38 geometrías diferentes, no solamente el huevo, era todo un trabajo, un contexto. Yo después de muchos años me di cuenta que no toda la gente le venía bien trabajar toda esa obsidiana con esa cantidad, con esa frecuencia, con ese trabajo psicomágico. Me di cuenta que cada persona necesita algo diferente. Y entonces fui desarrollando mis propias metodologías que incorporaban el cuarzo rosa, el cuarzo cristal, el jade, otros trabajos, ¿no? El seguimiento del sincronario lunar, entender nuestro ciclo, nuestro poder alquímico, que estamos todo el tiempo muriendo, renaciendo, madurando distintos aspectos de nosotras mismas, considerando el primer arquetipo, el más importante, como la mujer salvaje, que es de alguna manera es la mujer empoderada, conectada con sus ciclos, con la naturaleza, y que todas tenemos la capacidad de despertar, y que entonces ella pudiera guiar el trabajo en el fondo a nivel psicoterapéutico en compañía con los distintos huevos, y poder también utilizar distintas ombligueras que fueran en conjunto, mucha danza, mucho arte, mucho canto, mucho movimiento. Entonces yo en el fondo fui como haciendo un camino hacia allá. Entonces, si me preguntas como cuál fue el origen, yo entré por ahí, llegué a otros lugares, y ahí fui también escribiendo un libro que ya está a punto de salir con un montón de testimonios, y en el fondo es un camino que para mí ha sido muy apasionante, porque he visto, como digo, muchas personas empoderarse, y en ciertos momentos, a pura obsidiana, también vi mucha gente desequilibrarse, y por eso mismo es que tomé la decisión, en el fondo, de alguna manera, de soltar la pura obsidiana e involucrarme más con otros colores, podemos decir. Y por supuesto también las esencias florales, que siempre fueron acompañando para mí este camino, porque la obsidiana es una piedra que limpia, que purga, y las flores van poniendo como un patrón de información, que es un trabajo en conjunto muy, muy bonito. No sé si la gente tiene también más preguntas. Acá vamos a ir de a poco con las preguntas que tienen aquí para ti. Tenemos en primer lugar a Pilar, que ella te pregunta, bueno, entonces, ¿cómo es que por medio de los huevos Johnny podemos sanar a nuestras ancestras? Lo que pasa es que imagínate que tu célula, tú cuando tú eras un óvulo, estuviste adentro de la panza de tu abuela, ¿no? O sea, como tu mamá tenía sus óvulos en su vientre cuando estaba dentro de la panza de la mamá. O sea, hay toda una generación en el fondo, hay una conexión a nivel del útero con nuestras ancestras, y también es como, no solamente es algo como
tipo de sangre, sino que también tiene que ver como con algo arquetípico, con lo que hemos vivido como historia de la humanidad, como toda la opresión a lo femenino, el daño a lo cíclico, el daño a entender que la naturaleza necesita un descanso, que la mujer también necesita un descanso, que, o sea, en el fondo hay mucha carga, ¿no? Hay mucha carga hacia lo femenino, hacia la tierra, y todo eso está relacionado, y cuando nosotros empezamos a trabajar con nuestro canal vaginal, con nuestro chakra 1, chakra 2, empiezan a salir un montón de emociones ocultas, empezamos a iluminar de alguna manera aspectos emocionales y también sistemas de creencias y nos damos cuenta, por ejemplo, que las abuelas tienen ciertas impresiones en la forma en que nos relacionamos nosotros con las personas. O sea, mi abuela, por ejemplo, tiene no sé, si a ella le cuesta, por ejemplo, perdonar y se queda muy pegada, yo voy a tener, de alguna manera, una predisposición a hacerlo de la misma manera, a menos que genere una diferencia importante en términos de camino de los neurotransmisores de mi cerebro a diferente en la forma en que me vinculo con los demás, pero ya hay una predisposición, que podríamos decir que es genética, que es la forma en que yo aprendí a vincularme, o sea, en el fondo hay una predisposición que tiene que ver con el relacionarnos desde el dolor acumulado de nuestras ancestras. Entonces, por ejemplo, si ha habido las mujeres de mi familia, si no han confiado, por ejemplo, en los hombres, porque todos las han abandonado, rechazado, no sé, humillado, golpeado, abusado, violado, etcétera, ¿no? Si hay historial así, yo voy a tener una tendencia a desconfiar de lo masculino y a relacionarme con la vida de una manera absolutamente autónoma, por ejemplo, en donde no necesito a un otro, y esa desconfianza me va a marcar la forma en que me relaciono con el otro, y el otro va a llegar a esa forma de relación, ¿sí? O sea, cada persona se relaciona de forma diferente con cada persona, y eso tiene que ver con sus propias historias, no solamente en lo personal, sino también familiar, arquetípico, ancestral. Entonces, cuando vamos utilizando los juegos Johnny, aunque parezca como por arte de magia, se van iluminando esas memorias y de pronto como que nos cae la ficha y nos damos cuenta como esta creencia viene arraigada de mi abuela, o esta emoción de abandono viene de la bisabuela, y así, ¿no? Y por eso también está bueno conocer nuestro propio árbol, hablar con nuestros ancestros, relacionarnos de alguna manera con todas esas raíces, porque sepámoslo o no, seamos conscientes o no, estamos determinados por esa forma de relacionarse, ¿no? Y eso lo podemos entender, no sé, desde la ancestrología, desde las constelaciones familiares, desde la terapia de sistemas, desde la biodecodificación, o sea, hay tantas formas en el fondo de entender. Y para mí eso también es interesante, porque no es que haya un método que seguir, ni una sola forma de llegar al proceso evolutivo, sino que podemos ver que se va como confirmando en distintas dimensiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos damos cuenta que lo que me duele hoy día, ya me dolió en la infancia, ya me dolió en la vida pasada, ya le dolió a mi abuela, ya le dolió a mi madre, y entonces cuando lo veo todo esto, me doy la oportunidad de sentirlo intensamente, pero también de liberarlo y de liberar al otro y de salirme del espacio de víctima y de victimario y de seguir repitiendo, perpetuando la misma historia. Me encantaría que lo vivieran, me encantaría que lo experimentaran, en ese sentido como no me gusta convencer a nadie, sino simplemente como compartir lo que yo por años he sido testigo y me siento absolutamente afortunada de poder haber visto y acompañado tantos procesos de aprendizaje a nivel evolutivo. Ha sido para mí eso, una oportunidad de aprendizaje, de poder mirar historias, de ver, ¿no? Cómo van rápidamente evolucionando, y no solo con los cristales, con los juegos Johnny, también con las flores, también con el amor, ¿no? O sea, primero
la forma en que nos vamos relacionando con nosotras mismas en ese proceso en que vamos abriendo memoria, también es clave, como el aprender a automaternarnos, a darnos en el fondo lo que quizás papá o mamá no nos dio, a sanar a nuestra niña interna, a aprender a poner límites, ¿no? Y por ejemplo, la obsidiana es una piedra que justamente eso nos enseña, como aprender a poner límites, a tener determinación, y muchas veces nos despierta esa guerrera interna, y al principio incluso las personas que pueden utilizar obsidiana van a como incluso pueden caer mal en ciertos momentos porque empiezan a poner mucho más límites que antes invisibilizaban, y también tiene que ver con estar limpiando memorias, como digo, que vienen desde muchos lugares. Entonces, cuando la persona usa obsidiana pero no sabe que está limpiando, puede de alguna manera proyectar también en las otras el propio dolor que ya tenía fijado en sí mismo, ¿me entiendes? Es como si yo sufría abandono, yo vuelvo a sentir ese miedo al abandono. Pero cuando uso obsidiana, en el fondo soy más consciente de ese miedo al abandono, soy más consciente de dónde viene mi abandono, entonces puedo ir a repararlo. Y eso, bueno, es un trabajo de por vida, es intenso. Por eso que está bueno acompañarse de alguien que ya lo haya hecho en el fondo y que pueda poner en palabras todo esto que suena como quizás muy complejo para la primera llegada, ¿no? Bien, genial. Bueno, Sofía, vamos a ir con la última pregunta, porque estamos de a poco llegando al final de este directo. Vamos a ir con la última consulta, como te decía, en este caso de la usuaria, que aparece como estudio.gonzález Stover. Dice, ya vi que mis celos y mi desconfianza vienen de mi abuela, pero ¿cómo hago para que dejen de venir a mí? Bueno, yo creo que el primer paso es tomar conciencia, ¿sí? El segundo paso es ver que en el fondo es algo que se ha ido como remarcando en tu historia. O sea, quizás hay muchos hitos que te hicieron en el fondo, claro, estás poniendo el foco en tu abuela, pero no está solamente en tu abuela, sino que esta experiencia de alguna manera de deconstrucción que ya empezó para vos o para ti, no sé dónde estás, tiene que ver con poder ver cuáles son los hitos que marcaron esa experiencia. No necesariamente tenemos que hacer consciente de todos los hitos, porque serían muchos, pero en el fondo como hacer un proceso de aprendizaje, darte cuenta cuál es el botón de alguna manera que se te aprieta con el otro, y darte cuenta que el otro no es el que te está movilizando, sino que es tu propia sombra. Entonces, primero aceptar, primero ver, después aceptar, acompañar la emoción, ser una partera de la emoción, permitírtela sentir. Y de alguna manera, también invitarte que además la sombra de los celos siempre tiene que ver con que hay una parte de ti que se está postergando. Entonces, muchas veces nosotras tenemos ganas de darnos un espacio mayor, por ejemplo, de, no sé, no salir con el marido, no salir con la pareja, no necesariamente involucrarnos con otra persona, pero en el fondo ir a buscar distintos espacios de desarrollo personal que vayan más allá de él. Entonces, cuando el otro se permite esos espacios, es como que nos aprieta botones porque nosotras necesitamos permitirnoslo más. Entonces, en la medida en que tú te permites más espacios, en que sales tú con tus amigas, en que sales tú, no sé, a hacer algo que quizás a él no le gusta, pero a ti sí, entonces empiezas a hacer en el fondo un cambio de no ponerte en ese lugar de víctima, en este caso que se puso tu abuela, sino empezar a tomar tu propio lugar en tu propia vida. El otro es secundario, el otro está siendo un espejo de algo que en el fondo te está mostrando, te está apretando botones. Entonces es como, en México hay un dicho que es como, si te choca, chécalo, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el botón que se aprieta? Y poder ir a revisar y en el fondo eso, como hacer ese trabajo de empezar a hacer las cosas de otra manera, ya empezar a generar rutinas diferentes, formas de pensamiento diferentes, como conversaciones diferentes, de alguna manera aceptar, ver esa sombra, integrarla, ya empieza como a abrir otras luces y por supuesto también usar los huevitos hace que entres en otras frecuencias, porque así como la obsidiana limpia,
el cuarzo rosa te abre al amor, entonces te va también a abrir el corazón y a mostrar tu vulnerabilidad y decir, bueno, me voy a abrir a este amor, a vivirlo de otra manera. O el huevo de jade va a sanar ese corazón, te va a ayudar a fortalecerlo también para abrirte a ese nuevo amor, etcétera. O sea, cada cristal en el fondo tiene como un patrón de información que vibra, una frecuencia y que nos empata con ciertos aspectos de nuestra propia energía, de nuestro propio, incluso a nivel químico, como también empatan con distintas partes de nosotras, ¿no? Por ejemplo, nosotras a nivel del sistema facial estamos llenos de silicio, que es un mineral que está presente en todos los cuarzos y también en la obsidiana. Entonces, incluso a nivel químico hay como una reverberancia que se entiende en la medicina alquimista, en la medicina chamánica, en la medicina mapuche, en la medicina china, o sea, en todas las medicinas como aborígenes, ancestrales, se entienden que similar cura lo similar y que entonces en el fondo cuando ponemos un patrón que está en una frecuencia similar va a generar un cambio y también que sana el opuesto complementario. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el corazón muy cerrado y uso un cuarzo rosa, ese cuarzo rosa me va a endulzar y me va a abrir el corazón, porque es el opuesto al que yo tengo. O sea, si yo estaba congelada, en ese sentido me va a abrir. ¿Sí? Genial. Bueno, ahora sí, estamos llegando al final, nos estamos quedando sin tiempo, pero te queremos agradecer enormemente por toda la información que nos has traído, por habernos ampliado esta conciencia con respecto a la herramienta, porque es verdad que el conocimiento que tenía de los huevos Johnny y también en esto de poder ser conscientes de cómo se trata en cada contexto, no sé, en una serie, en una película, que lo vemos y a veces no se lo toma tan en cuenta, se toma más a tono de chiste y poder que vos hayas venido acá y nos hayas dicho, sí, se puede usar para algo sexual, en el sentido sexual con respecto a un orgasmo o a mejorar alguna otra experiencia, pero también se pueden mejorar y sanar muchísimas otras cosas que es mucho más amplio y mucho más como sano, diríamos, o como para más sabiduría, más conocimiento para nosotras y con respecto a nuestras ancestras, que traemos muchísimo de ellas, y también dentro de esta lucha en la cual nos encontramos hace muchos años, y hay mujeres que han dado la vida en esta lucha femenina por la mujer, por la alquimia, por nuestra sexualidad. Entonces, me parece algo muy increíble que nos hayas traído todo esto. Y bueno, y animo a que nos animemos a estas experiencias, por supuesto, si resonamos, si queremos trabajarlo, como dice Sofi, no hay que convencer a nadie, pero si resonó y sentís que tenés la llegada con respecto a este gran elemento, este gran acompañamiento que son los huevos Johnny, yo te invito a que sigas buscando información, a que sigas en contacto con nuestra especialista, con Sofía Nacal. Y por supuesto, bueno, un gracias gigante y enorme de nuestra parte, de nuestra casa, de Mindalia, y que sepas que las puertas están abiertas para cuando quieras volver, que nos encantará tenerte cuando quieras por aquí. Bueno, muchísimas gracias. Esta ya es, no sé si es la segunda o la tercera vez que estoy por acá, así que súper, súper agradecida. Y claro, síganme en mi canal y como tip, en historias destacadas, Huevos Johnny, encuentran muchos videos, muchos instructivos, mucha información, realmente horas de contenido totalmente gratuito en mi canal de YouTube, en mi podcast también, que tiene los mismos nombres, así que ahí pueden chusmear y ver, indagar y profundizar en lo que necesitan. Seguramente si les quedan preguntas, allí las van a poder contestar. Buenísimo. Muchas gracias. Y a toda la gente también del otro lado, que es un placer con estos temas que a veces cuestan y los tenemos medio tabú, y también eso celebro de que podamos hablar mucho más de temas que cuestan. Pero también es importante que haya gente del otro lado queriendo escuchar estos temas. Así que les Claro. agradezco a todos los que han estado presentes ahora en directo y quienes verán este contenido en diferido. Recuerden que siempre quedan todos nuestros directos guardados en nuestro Instagram y que en una semana son subidos a nuestro YouTube. Así que ahí tienen la información en ambos lados para poder disfrutarla nuevamente, para poder verla por primera vez y también, lo más importante, para poder compartirla y hacerla llegar a muchos más lugares y rincones en el mundo.
Así que, dada toda esta información y gracias gigante nuevamente a todos y a ti, Sofía, una vez más. Los esperamos en la próxima. Gracias. Muchas gracias, abrazos gigantes, muchas gracias. Adiós. Hasta pronto. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.